Legendary, Saga Caraval 2, Stephanie Garber. Primera parte. La isla de los sueños. Capítulo 4. Tella se descubrió pensando en amor no correspondido y en besos por los que merecía la pena morir mientras hacía girar la moneda del infortunio del príncipe de corazones en el mismo banco donde lo había hecho Dante. ¿Por qué le había entregado su amigo una reliquia de una antigua leyenda? Esperaba que no fuera porque no confiaba en ella y quisiera mantenerla localizada. Puede que la extraña moneda fuera un regalo de su amigo para recordarle lo hábil que era encontrando cosas que resultaban difíciles para la mayoría. Un recordatorio de que él era el único que podría localizar a su madre. Se oyó una campanilla. Fue un sonido ligero, como de hadas, pero Tella tomó su moneda y miró la calle, donde un joven salía de una tienda. Siguió las profundas líneas escarlatas de su chaqué hasta sus vibrantes ojos, más verdes que las esmeraldas recién cortadas, y un baño carmesí le nubló la mirada. Conocía a aquel joven. Se había despojado del parche de su ojo desde Caraval, pero todavía tenía el mismo cabello negro azabache, los ropajes aristocráticos y la expresión imposiblemente arrogante del conde Nicholas Darcy, el antiguo prometido de Scarlett. Tella cerró los puños y se grabó medialunas en las palmas con las uñas. Aunque oficialmente solo se había encontrado una vez con él, lo había espiado en varias ocasiones durante Caraval. Lo había visto persiguiendo a su hermana y había oído que cuando la atrapó, se mostró dispuesto a hacerle cosas impronunciables para retenerla. Scarlett consiguió escapar, pero Tella lo habría estrangulado, lo habría envenenado o le habría destrozado su bonita cara si Legend no le hubiera prometido en una de sus cartas que eliminaría a su hermana del juego si se desviaba de su papel e interfería de algún modo. Por eso se había visto obligada a no hacer nada. Pero, ahora, el juego había terminado. Tella podía hacer lo que quisiera. El conde estaba a varias tiendas de distancia, demasiado ocupado observando su reflejo en un escaparate como para fijarse en ella. Lo prudente habría sido escabullirse por una calle distinta para que él no descubriera que seguía viva. Pero Tella hablaba en serio cuando dijo que dudaba de que el conde la reconociera si se acercaba a él y le daba una bofetada. Por lo que le había hecho a su hermana durante Caraval, se merecía más que eso, pero no llevaba veneno en los bolsillos. Se acercó. Quizá si le propinaba una patada bien apuntada y... Una mano se cerró sobre su boca mientras otra le rodeaba la cintura. Pataleó, pero eso no evitó que su asaltante la arrastrara hasta un callejón estrecho como si fuera una astilla. «Quítame las manos de encima». Tella salió despedida hacia adelante cuando los brazos que la rodeaban la soltaron. «Tranquila». La voz era grave y tenía un melódico acento. «No voy a hacerte daño, pero no huyas». La joven se giró. El cabello oscuro de Julian seguía revuelto, como lo habían dejado los dedos de Scarlett, pero sus ojos ya no contenían el cálido ámbar líquido que habían mostrado mientras miraba a su hermana. Estaban entornados con dureza, tensos. «¿Julian? ¿Qué demonios estás haciendo?» «Intento evitar que cometas un error del que te arrepentirás». Su mirada bajó por el estrecho callejón de ladrillo rojo hacia la calle, donde se encontraba el aborrecible conde Nicholas Darcy. «No», replicó Tella. «Estoy bastante segura de que me hará muy feliz cometer ese error. Me sorprende que no desees machacarlo tú también por lo que permitió que te hiciera mi padre». Tella asintió en dirección a la desigual cicatriz que iba desde la mandíbula hasta el rabillo del ojo de Julian. Los intérpretes de Caraval podían volver a la vida si morían durante el juego, pero sus cicatrices perduraban. Tella había oído que, durante Caraval, el prometido de Scarlett se había quedado de brazos cruzados mientras el padre de Tella cortaba el rostro de Julian. «He deseado machacar a Armando más de una vez, créeme, pero...» comenzó Julian con los dientes apretados. «¿Armando?», lo interrumpió Tella. «No al conde, no a Nicholas, no a Darcy, o a la repugnante escoria del conde Nicholas Darcy. Julian lo había llamado Armando. ¿Por qué acabas de llamarlo Armando?» «Por tu expresión, creo que ya lo has adivinado. Armando nunca estuvo prometido con tu hermana. Trabaja para Legend como yo». Tella se tambaleó mientras recordaba el ya conocido mantra de Caraval. «Recuerda, solo es un juego. Queremos que te dejes llevar, pero, cuidado, no te dejes arrastrar».
ese villano. Ella se había creído inmune a la farsa de Caraval, ya que le había estado escribiendo cartas a Legend mientras él planeaba el juego. Pero al parecer se había equivocado. Legend la había engañado exactamente igual que a todos los demás. Nunca se le había ocurrido pensar que un intérprete pudiera estar haciendo el papel del prometido de su hermana. Legend realmente se merecía el nombre que él mismo se había puesto. Tella se preguntó si sus jueguecitos terminaban alguna vez, o si su mundo era un laberinto sin fin de fantasía y realidad que dejaba a aquellos atrapados en su interior suspendidos para siempre entre ambos extremos. Frente a ella, Julian se llevó la mano a la nuca, más nervioso que arrepentido. Era impulsivo. Tella dudaba de que hubiera meditado las consecuencias de contarle la verdad. Probablemente solo había reaccionado después de verla a punto de acercarse a Armando. Mi hermana no tiene ni idea, ¿verdad? No, le confesó Julian. Y por ahora quiero que siga siendo así. ¿Me estás pidiendo que le mienta? No sería la primera vez. Tella enfureció. Lo hice por su bien. Esto también es por su bien. Julian cruzó sus brazos delgados y se apoyó en el muro del callejón. En ese momento, Tella no estaba segura de que le cayera bien. Odiaba la afirmación que acababa de hacer. Decir que algo era por el bien de otra persona casi siempre era un modo de justificar algo que estaba mal. Por supuesto, como ella lo había dicho primero, no podía reprender a Julian como hubiera querido. Zarparemos hacia Valenda en un par de días, continuó Julian. ¿Qué crees que haría tu hermana si descubriera que no llegó a conocer a su verdadero prometido durante Caraval? Lo buscaría, admitió Tella. Sería fácil hacerlo, ya que él vivía en Valenda. Aunque ella nunca lo había comprendido, Scarlett había querido casarse con aquel hombre del que ni siquiera había visto un retrato. Lo imaginaba con corazones en los ojos, siempre leyendo lo mejor de sus insípidas y desapasionadas cartas. Scarlett probablemente afirmaría que solo era curiosidad, pero, conociéndola, se sentiría obligada a darle una oportunidad, y eso sería desastroso. Tella recordó la imagen de su hermana, llorando y con un vestido de novia ensangrentado. El oráculo le mostró que ese futuro se había disipado, pero todavía existía la posibilidad de que volviera. A Scarlett no le gustará descubrir que le has mentido, dijo Tella. Prefiero pensar que estoy luchando por ella. Julian se frotó el bozo oscuro que cubría su barbilla. Parecía y sonaba como un chico demasiado ansioso por meterse en una trifulca callejera, pero Tella sentía un coraje genuino en sus palabras. Todavía no estaba segura de cuánto duraría el afecto de Julian por su hermana, pero en ese momento lo creía capaz de cruzar todas las líneas morales para conservar el corazón de Scarlett. Curiosamente, eso la hacía confiar más en él. La vida de Tella sería más fácil si se negara a mentir. Entonces, a Scarlett no le preocuparía que el conde la viera mientras estaban en Valenda, porque el verdadero conde jamás había visto su rostro. Pero, a pesar de lo mucho que simplificaría las cosas, no podía arriesgarse a contarle la verdad. La unión entre Scarlett y el conde terminaría en sufrimiento y devastación. El oráculo se lo había mostrado, y la carta nunca le había mentido. De acuerdo, dijo. No le diré nada a Scarlett sobre Armando. Julian asintió como si ya hubiera sabido que iba a participar en el engaño. A pesar de lo que hice durante Caraval, no disfruto mintiéndole a mi hermana. Pero es difícil parar una vez que empiezas. ¿Eso es lo que te pasa a ti? ¿Pasas tanto tiempo mintiendo que no puedes decir la verdad? Las palabras sonaron más bruscas de lo que pretendía, pero en honor a la verdad, había que decir que Julian no replicó. Puede que Caraval sea una mentira para ti, pero para mí es mi vida, mi verdad. Esta última partida fue tan real para mí como lo fue para tu hermana. Mientras ella luchaba por ti, yo luché por ella. Su voz se volvió ronca. Podría haberle mentido sobre mi identidad, pero mis sentimientos por ella eran genuinos. Necesito pasar más tiempo con ella antes de que descubra algo que la haga dudar de mí. ¿Qué ocurrirá si Scarlett ve que Armando sigue en la isla? Legend va a enviarlo a Valenda antes, junto a un par de intérpretes más. Qué oportuno. Ya que voy a hacer esto por ti, quiero que me hagas un favor, añadió Tella tras una pequeña inspiración. Julian movió la cabeza hacia atrás y hacia adelante, como si lo estuviera considerando. ¿Qué tipo de favor?
quiero saber cuál es el verdadero nombre de Legend. ¿Quién es Legend, en realidad? Julian se rió antes incluso de que terminara de hablar. No me digas que tú también te has enamorado de él. No soy tan tonta como para enamorarme de Legend. Me alegro. Y no, dijo Julian, que había dejado de reír. Eso ni siquiera se acerca a un trato justo y, aunque lo fuera, no podría decirte el nombre de Legend. Tela cruzó los brazos sobre su pecho. En realidad, no había esperado una respuesta. Los intérpretes a los que les había preguntado le habían dado respuestas similares. Se habían reído, se habían burlado, y algunos la habían ignorado por completo. Imaginaba que era porque la mayoría no tenía ni idea de quién era Legend en realidad, pero la respuesta de Julian había sido distinta y la había hecho albergar la esperanza de que por fin había encontrado a alguien mejor informado. «Si no puedes decirme su nombre», le dijo Tella, «indícame a alguien que pueda, o no habrá trato». Todo rastro de humor se desvaneció del rostro de Julian. La identidad de Legend es su secreto mejor guardado. Nadie de esta isla te lo revelará. Entonces supongo que tendré que contarle a Scarlett la verdad sobre Armando. Tella se giró para abandonar el callejón. «Espera». Julian le agarró la muñeca. Tella contuvo una sonrisa. El joven estaba desesperado. «Si me prometes que no le contarás a Scarlett lo de Armando, te diré el nombre de un intérprete que podría responderte algunas preguntas». ¿Podría? Lleva en Caraval desde el principio y sabe cosas. Pero la información no será gratis. Si lo fuera, no la creería. Dime su nombre y cerremos el trato. Es Nigel, contestó Julian en voz baja. El adivino de Legend. Tella no conocía a Nigel, pero sabía quién era. El joven era inconfundible. Cada centímetro de su ser, incluyendo su rostro, estaba cubierto de llamativos tatuajes realistas que usaba para predecir el futuro. Por supuesto, el papel de Nigel sonaba distinto en los labios de Julian, como si en realidad no estuviera allí para aquellos que jugaban a Caraval, sino para entregar información a su señor. «Ten cuidado», añadió Julian, como si Tella necesitara otra advertencia. «Los adivinos no son como tú y como yo. Ellos ven el mundo como podría ser, y a veces intentan que ocurra lo que quieren en lugar de lo que debería ocurrir.